Bueno, de todos modos el video no es muy importante, salvo que a ustedes les haga falta mirarme la nariz. Así que lo que sí voy a intentar es compartir como hacemos todas las clases. Vamos a seguir así, ¿sí? Después veré si logro hacer andar bien este Zoom, porque se ha actualizado y está fallando. A ver, vamos a grabar. Bueno, habíamos comenzado a trabajar la parte práctica de las máquinas de corriente alterna. Habíamos hecho una práctica la clase pasada, el ejercicio creo que es el 4.2, en todo caso ahora lo vamos a ver si lo encontramos de nuevo. Hacemos un corto repaso de los temas principales de eso y nos estaba faltando, si no me equivoco, ver un poco de balance de potencias, ¿sí? Que también son ejercicios típicos, es decir, generalmente un ejercicio se compone del balance de potencias más los ensayos de vacío y de corto para poder modelar los motores que estemos trabajando, ¿sí? O generalmente es una combinación de esos temas, sin importar el orden. A veces las incógnitas no necesariamente son siempre las mismas, pero sí que nos interesan como modelo básico de resolución el obtener el circuito el circuito equivalente, ¿no? del motor. ¿Sí? El circuito equivalente siempre es una herramienta de trabajo muy importante. La deducimos a partir de al menos uno de los ensayos, ¿sí? El ensayo de corto o el ensayo a rotor bloqueado, más específicamente para estas máquinas. Y si tuviéramos datos extras, bueno, generalmente en los motores hay datos extras e incluso los ensayos son un poco más completos que los de los transformadores. Bueno, sin duda lo modelaremos un poquito mejor y tendremos menos errores en la estimación del funcionamiento de nuestro caso de estudio, ¿sí? Déjame ver una cosa, me estaba faltando. Acá vamos a entrar. ¿Alguna consulta con el tema de lo que hemos visto, por lo menos en las dos clases pasadas, que creo que era la introducción a este tema y una práctica? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, no hemos subido ningún material nuevo, de hecho estamos utilizando el propio Fraile Mora, así que bueno, Fraile Mora es más que completo e incluso, bueno, como bien sabemos, siempre son más profundos que lo que podemos llegar a ver en clase e incluso que lo que evaluamos, así que, bueno, traten de emplearlo de material de referencia, es excelente. Los prácticos también están muchos bien resueltos, los que están resueltos en el propio libro. Y después hay mucho más para realizar. Ahí vamos a buscar el tema. A ver. Sí, aquí en el capítulo 4. Bueno, es bastante largo desde el punto de vista teórico, el capítulo es muy, muy completo, pero digamos lo que más nos interesaba, entre otras cosas, por ejemplo, era, bueno, sin duda, a ver, déjame ver si está, no, claro, está marcado acá. Sin duda, el circuito equivalente, ¿sí? Déjame ver si escondo estos controles porque me están molestando, la pantalla no es muy grande. Ahí puede ser. Bueno, esto lo habíamos visto, después sí les pido que ustedes lo repasen con un poquito de dedicación, tienen que agarrar algunas de estas ecuaciones y manipular esas S, que es el deslizamiento, ¿sí? En todas las ecuaciones aparece la S, casualmente porque durante el funcionamiento del motor, la S, que es el deslizamiento y a fin de cuentas una función de la velocidad de trabajo del rotor, va a estar presente porque
modula la mayor parte de las magnitudes eléctricas, e incluso sin duda las magnéticas del secundario, que no es otra cosa que el rotor en este caso. Así que sí o sí, la mayor parte de las ecuaciones las vamos a estar trabajando con la S de por medio. Traten ustedes de ver la diferencia en función de lo que conocen de transformadores. Aquí aparecen, muchas de las ecuaciones son similares, pero están reflejadas en principio en función de la S. Recuerden que va a haber cambios en las corrientes de referencia, en las corrientes de consumo, en las potencias, dependiendo de la velocidad de trabajo. ¿Sí? Casi se nos hace obvio si pensamos que el trabajo va a variar en función de lo que el motor esté entregando de velocidad y de torque. ¿Sí? El torque está relacionado con la aceleración. Ahí sí es importante que tengan fresco algunos conceptos de movimiento giratorio. ¿Sí? La aceleración, que a veces tomamos de referencia, posición, velocidad y aceleración, que son los elementos a controlar en un motor de estos, en cualquier motor en realidad que tengamos que controlar, sin importar si es de característica eléctrica o alguna otra, neumática, hidráulica. A fin de cuentas, siempre estamos, dependiendo del tipo de aplicación, tratando de controlar posición, velocidad y aceleración. La posición y la velocidad se nos hacen evidentes, la aceleración no tanto. Generalmente está asociada a la aceleración, casi es una función directa del torque o momento motor. A fin de cuentas, el tipo de trabajo o de cargas que puede manejar el motor que estemos trabajando, ¿no? Así que definitivamente va a haber relación entre el trabajo que entregue el motor, pueden ustedes pensar en la potencia o en el propio torque, con las magnitudes eléctricas que vamos a estar midiendo desde el primario. Y en el primario no va a haber otra que reflejar desde el secundario los elementos o directamente deducirlos por los ensayos que hayamos hecho y las medidas de funcionamiento del motor, ¿no? Bueno, entonces, muchas de estas magnitudes que tenemos aquí van a estar incluidas la variable S, que bien pueden verlo ustedes como una función de la velocidad de trabajo, ¿no? Bueno, acá está toda la génesis, así que bueno, no dejen de revisarla. Hay algunos detalles importantes que lo habíamos mencionado. Acá se utiliza mucho la M1 y la M2, son explícitamente utilizadas. M1 y M2 son frecuencia de campo del estator y frecuencia de campo del rotor, ¿sí? Distinto de lo que estábamos trabajando en transformadores. En transformadores, aunque el 3, por ejemplo, el trifásico aparecía mucho, bueno, no nos era evidente que la cantidad de frecuencia, fases, que la cantidad de fases con las que estamos trabajando sea distinta. Aquí puede ser distinta la de estator y rotor, así que ténganlo en cuenta. M1, M2 aparecen muy a menudo en nuestras ecuaciones, ¿sí? E incluso, creo que por ahí la habíamos presentado, por donde nos aparecía, la relación de transformación está relacionada, a su vez, disculpen la cacofonía, con aquí lo podemos ver, la M, la relación de transformación de corriente respecto de la relación de transformación de tensión. Ya saben ustedes que tiene que haber algún tipo de equivalencia entre ellas, no son inesperadas o extrañas. Acá las tenemos explícitas y pueden ver ustedes que están las fases de por medio. M1 y M2, les recuerdo, son fases de estator, fases de rotor respectivamente. MI, MB, bueno, no son otra que la relación de transformación, nada más que puesta en función de la transformación entre corrientes y entre tensiones respectivamente, ¿sí? Bueno, salvo este detalle, en principio sí tenemos relación de transformación, una M que ya no es tan genérica. Pueden ver aquí que la M se la caracteriza por las fases y por la relación de transformación, tensión y corriente, ¿sí? Si acaso dispusiéramos de elementos suficientes para medirla o para deducirla, bueno, necesitamos de una serie de mediciones que en los ensayos de transformador a veces eran un poco más explícitos. Acá no son tan explícitos porque uno no habla de un transformador, uno no dice, tengo de un motor, no dice, este es un motor de 220 a 12 voltios, ¿sí? Como hubiera dicho de un transformador. Así que aquí no es evidente la relación de transformación de tensiones ni de corrientes. Es necesario relevarla si acaso fuera el caso, ¿sí? Lo que sí habíamos visto era que en el caso de los ensayos, a ver si los encontramos un poquito, bueno, antes de llegar a los ensayos teníamos este punto que era muy importante. Este es el circuito, ya saben ustedes, ese circuito es prácticamente el del transformador. El único detalle que aparecía, y se nos hace evidente después de haberlo estudiado un poco, es esta resistencia de carga. Una vez más, recuerden que las primas acá significa que están reflejadas al primario, es decir, al estator. Esta resistencia de carga va a aparecer una vez que el motor se ponga en marcha, ¿sí? Una vez que el motor se ponga en marcha. Por si acaso, si no recuerdan ustedes los valores de S,
S igual a 1, deslizamiento igual a 1, ocurre cuando el motor está quieto. No importa si no ha arrancado o está bloqueado, ¿sí? Cuando el motor está quieto. La S no tiene por qué valer solo entre 0 y 1, puede valer entre menos infinito y más infinito, es una función continua. Algunos de esos valores podrían tener poca aplicación práctica, pero no es que no existan casos para ver la variable S como una variable continua. Lo que sí podemos decir es que cuando valga 1, ese término RC' va a desaparecer, ¿sí? No hay carga, o al menos no hay una carga evidente como no sean las propias pérdidas del motor, ¿sí? La RC va a estar constituyendo, o la RC' si lo quieren, va a estar constituyendo una especie de medición indirecta de la carga útil de este motor, ¿sí? Así que ya pueden ver ustedes ahí el circuito equivalente. Este circuito equivalente es el que ustedes tienen que encontrar en nuestros ejercicios. Cuando hagamos ejercicio estamos buscando este circuito equivalente. Si hay un punto de trabajo, va a haber una S distinguible del punto de trabajo que tenga el motor en consideración en el ejercicio, ¿sí? Y por lo tanto hay, diría que 3 casos de resolución evidente. Una es, no 3 casos, serían 2 casos. Una es, necesitamos primero que nada encontrar el circuito equivalente del motor. Esto ya lo hacíamos en transformadores. Lo primero que tratábamos de encontrar es el circuito equivalente del motor, ¿sí? En el transformador, bueno, hubiera sido el transformador. El circuito es ese diagrama T de RLs distribuidas como las han visto. Lo deducimos siempre de 2 ensayos elementales, corto y circuito abierto, ¿sí? Circuito abierto y corto son los ensayos que hacemos en el transformador. Acá también son los mismos, con la salvedad de que en el caso del test de circuito abierto, había algunas mediciones extras que es necesario realizar porque no vamos a poder deducirlas solo con el test de circuito abierto, ¿sí? Ahora, una cosa es encontrar el circuito equivalente, otra cosa es solucionar con el circuito equivalente el punto de trabajo, ¿sí? El punto de trabajo no van a poder averiguarlo sin circuito equivalente de por medio, ¿sí? Entonces, no hay que confundir el punto de trabajo, es decir, el motor en este momento está andando a la velocidad X. Ah, bien, eso no tiene nada que ver cuando uno dice que el motor está dando una cierta velocidad o está desarrollando cierto torque o momento motor, no tiene nada que ver con encontrar el circuito equivalente, ¿sí? Son 2 problemas aparte. Ahora, no vamos a poder encontrar los valores de las magnitudes en el punto de trabajo que se haya descrito en el problema si no tienen el circuito equivalente, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Y por qué se hizo, profe? Sí. Te escucho, no sé si estaban preguntando algo aparte del que dijo que le quedó claro. ¿Por qué se hizo que no se puede sin el circuito equivalente? Bueno, casualmente porque vos no tenés idea en el momento en que te digan, ah, bueno, acá tengo el motor y está trabajando a, no sé, 3100 RPM, ¿sí? Está en 3100 RPM y está desarrollando un torque de 100 Newton metro. Bien, ¿podrías decirme qué corriente está consumiendo que podemos medir en el primario por cada fase? Ah, claro, sí, ahora entiendo. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente no tenemos datos suficientes. Bueno, no es que sea esto algo completamente evidente, pero me refiero que, bueno, una vez que nosotros conocemos de este tema, lo primero que debemos hacer es encontrar el circuito equivalente. ¿Para qué encontramos el circuito equivalente? En un transformador hubiéramos dicho, lo ponemos en circuito con todo el resto de los elementos. Para cada elemento en ese circuito hay que tener también un circuito equivalente y tenemos la posibilidad de calcular a mano, en el mejor de los casos, o poner un programa a calcular las magnitudes de la red, ¿sí? En particular, para el elemento bajo estudio, será la corriente, la tensión, la potencia insumida o desarrollada, según el caso. Ahora, encontrado el circuito equivalente, que siempre lo van a deducir por lo menos del ensayo de corto o ensayo a rotor bloqueado, recién ahí ustedes tienen que descubrir en la consigna los datos del punto de trabajo o los puntos de trabajo que se están describiendo, ¿sí? Por ejemplo, a veces podría decir el problema, tenemos el motor andando o desarrollando la potencia máxima entregable o la potencia nominal o ese tipo de cosas.
o diciendo el motor está trabajando en una cierta velocidad, de la cual le dan el dato, u otro elemento informativo que podría ser el motor está desarrollando un torque de tantos newton metros. ¿Sí? Todos esos datos no les está diciendo ningún dato suficiente para encontrar circuito equivalente. Lo que está diciendo es aquellos valores que ustedes van a tener que, con los cuales van a tener que deducir el RC', o lo que es lo mismo, el deslizamiento. ¿Sí? Van a tener que encontrar el deslizamiento equivalente de ese punto o el RC' equivalente de ese punto, lo cual son, bueno, dos variantes de la misma información. ¿Sí? Fíjense que el RC' está relacionado con el R2'. Entonces el R2' no lo van a obtener a menos que ustedes tengan el circuito equivalente. ¿Sí? El S está relacionado, decíamos, de manera directa con la velocidad del rotor, y la velocidad del rotor tiene algunas ecuaciones que lo relacionan con el torque desarrollado. Así que torque, velocidad de trabajo, o deslizamiento son datos que se pueden deducir uno de otro dependiendo de los datos disponibles de la situación de trabajo del motor. ¿Sí? Pero el circuito equivalente solo se deduce, o son datos entregados, si es que ya no son necesarios de deducir, por aparte. ¿Sí? No son los del punto de trabajo. Los datos del circuito equivalente, deducibles o entregados, son universales. El motor se comporta siempre como el circuito equivalente. ¿Sí? Sin importar qué carga tenga, sin importar si se está moviendo o si no se está moviendo, el circuito equivalente es válido. Siempre. Por eso es que lo llamamos circuito equivalente. ¿Sí? Es nuestro motor dibujado como un circuito eléctrico. Bueno, espero que quede claro esto, y si no, bueno, vayan consultando. Los ensayos, hay muchos más ensayos que solo esto. De hecho, hay un ensayo, por decir, en el valor de carga o en el valor de trabajo, que bueno, se nos hace obvio cuando el motor ya está trabajando, si tuviera alguna carga. Pero sin duda los dos ensayos esenciales son los mismos que en el caso del transformador. ¿Sí? Ensayo de vacío, en particular se le llama de rotor libre, ¿sí? Es el ensayo de rotor libre. Es decir, sin carga el motor, lo ponemos en marcha. No más que eso, no hay control de tensiones, no hay control de velocidades, solo le aplicamos tensión nominal y lo dejamos andar. ¿Qué es lo que vamos a medir? Lo de siempre, potencia de consumo activa, corriente de vacío, ¿sí? O sea, la corriente que está circulando. Recuerden que, bueno, esto depende del sistema de medición. Lo que estamos haciendo siempre es un sistema trifásico. Estamos midiendo en un sistema trifásico, la potencia medida es trifásica, la corriente es la de una fase, y la tensión es de la tensión de línea, ¿sí? Salvo que se indique lo contrario, muchas veces no se especifica, no se dan aclaraciones, la tensión es de línea. ¿Por qué? Porque la tensión la medimos entre dos fases del sistema trifásico, la corriente la medimos a través de uno de los cables de alimentación, sin importar si la carga está en estrella o en triángulo, y la potencia, por más de que pueda haber algún sistema de medidor de potencia trifásico, en general se trata de una deducción de consumo de potencia del sistema completo a partir del método de los 2 batímetros. ¿Sí? Con el método de los 2 batímetros terminamos averiguando la potencia de consumo del grupo, no por fase. Lo que significa que definitivamente ustedes tienen que transformar o tenerlas en cuenta, estos valores de potencia. Si es en 3, bueno, en 3 tendrán que dividir por fase, y guarda una vez más con las raíces de 3 que por ahí aparecen libres, dependiendo de si están referidos a la estrella o al triángulo en las tensiones de línea o fase, o corrientes de línea o fase, según corresponde. En cuanto, bueno, decíamos, este ensayo en particular, aunque es similar al del transformador, hay un problema muy importante, y es que como el motor tiene una parte mecánica que un transformador no tiene, hay una potencia mecánica de consumo en la potencia que desarrolla en vacío. ¿Sí? Ustedes recuerden, ponen un motor en marcha y se pone a dar vueltas, ya ahí nomás entra a dar vueltas. Ahora, ¿no hay pérdidas mecánicas? Bueno, uno querría creer que no, en el mejor de los casos pueden ser bajas, pero no son inexistentes. Y esto influye en la medición que estamos haciendo. Ya no podemos deducir que P0 se la podemos atribuir directamente a que el cobre se consumió esa potencia que estamos midiendo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De que no podemos atribuírselo al cobre. Tendría que ver los rodamientos ahí, el rozamiento y todo eso. Claro que tiene que ver con todo ello.
No es que lo vamos a relevar, no quiere decir que no se pueda, claro que sí, un trabajo más completo debería analizar el aspecto mecánico e incluso hacer las mediciones que correspondan para una de dos, o deducirlo o medirlo, ¿sí? La potencia mecánica. Bueno, de hecho también hay un método eléctrico para hacerlo y acá está explicado, ¿no? Uno hace una serie de mediciones en distintos puntos de lo que vendría a ser esta curva, ¿sí? La que está a la izquierda, en distintos puntos de trabajo, como pueden ver, vamos a ampliarlo un poquito por si acaso, si no lo ven bien, ¿sí? Pueden ver ahí que esto está hecho a tensión nominal y las demás mediciones están hechas con menor tensión, ¿sí? Va a ir describiendo una curva, ¿sí? Una curva respecto de la tensión. Recuerden que la potencia es una función cuadrática de la tensión, o si lo quieren de la corriente, dependiendo de cómo la calculen. Ahí tenemos una parábola hipotética de funcionamiento de la potencia respecto de la tensión de trabajo. Así que, medidos una serie de puntos de trabajo, pueden ver ustedes ahí algunos de esos puntos de trabajo, el nominal y algunos menores, nos va a ir describiendo esta curva. Esta curva vamos a tener que hacer una extrapolación para encontrar el punto. Este punto es un punto ideal y nos permite deducir que desde ese punto para abajo debería corresponder a la potencia insumida de la parte mecánica, no de la parte eléctrica. ¿Se entiende? Porque estamos sumando la potencia mecánica más la eléctrica consumida. ¿Sí? Bueno, lo que en realidad se hace en estos ensayos, bueno, para esta curva, es linealizar esa curva. Bueno, no es que la linealicemos, mejor dicho, la representamos en función del cuadrado de la tensión. Entonces nos queda lineal con la pendiente que corresponda, ¿sí? Nos queda lineal y es más fácil de hacer esta proyección, ¿sí? Si no, digamos, ustedes tienen alguna regla que traiga este cuadrado de una parábola para extenderlo, bueno, no quiere decir que no se pueda, pero es más fácil extender una línea. Así que extendemos una línea, encontramos el punto de corte y encontramos la potencia mecánica, ¿sí? Este sería el ensayo completo. Y solo desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Todavía quedarían los aspectos mecánicos que uno podría verificar que esa potencia mecánica es deducible o mensurable de alguna manera, ¿sí? Hecho esto, ahora sí que podemos atribuir que esta es la potencia de pérdidas, perdón, dije del cobre hace un rato, es la potencia de pérdidas en el hierro, ¿sí? En el hierro, porque estamos en la prueba de vacío, ¿sí? Prueba de vacío. Generalmente la prueba de vacío en un transformador la atribuimos casi completamente al hierro y punto. ¿Hay otras pérdidas dando vueltas? Claro que sí, pero las principales son las del hierro en un transformador y además no se mueve, o la vibración que puede tener el sistema es muy, muy baja, en el mejor de los casos, sin duda, o en un transformador bien realizado. En un motor no, la vibración es evidente y es el movimiento del eje del motor, y por lo tanto hay un sistema mecánico que está insumiendo potencia por rozamiento, por pérdidas de contacto, en fin. Así que en este ensayo, aunque muy similar al del transformador, es necesario proveerse de datos extras. Como nosotros estamos en un ambiente bastante poco dedicado a hacer mediciones, ya sea porque estamos cada uno en casa a través de este sistema, o porque incluso si fuéramos al laboratorio, ojalá que pronto nos veamos por allá, no suelen faltar materiales y instrumentos, ¿sí? En el mejor de los casos, bueno, esos datos van a estar dados o van a ser deducibles en el propio problema que les toque de ejercicio. Y es así como lo trata el fraile Moral al momento de escribir un libro. De ahí tenemos ejercicios hechos que se dice, PM es de tanto, o le da una serie de datos para que ustedes deduzcan PM, la potencia de pérdidas de la parte mecánica del motor, ¿sí? Restado de bueno, en realidad no de la P0, fíjense que la ecuación correcta sería esta. Fíjense que debemos restar de la P0 la potencia perdida, ahora sí, resistiva, de la R1. Recuerden que como estamos midiendo desde el estator, bueno, nos va a bastar con restarle esta potencia, la potencia consumida por el cobre en el estator. Entonces, le restamos la potencia del estator. Ahora, ¿cómo es posible restar la potencia del estator? Necesariamente hay que tener una medición de R1, ¿sí? Si leen ustedes completamente esta pequeña guía del fraile Mora sobre cómo se mide R1, bueno, no se mide sencillamente con un ómetro común. Deben hacer una vez más mediciones indirectas de tensiones y corrientes. Estamos hablando de buenas tensiones y buenas corrientes, especialmente buenas corrientes. Así que una vez hechas esas mediciones, deducirán ustedes R1. ¿Sí? Así que como pueden ver, el proceso de hacer un ensayo de vacío es bastante complejo. ¿Sí? Bastante complejo. Bueno, o sea, comparado con nuestro simple ensayo
de medición de un transformador. ¿Está bien? En conclusión, dado que nosotros estamos concentrándonos tan solo en problemas escritos, donde se dan los datos suficientes para que ustedes hagan estos cálculos, de alguna manera tendrá que estar siendo o deducido o dado por dato R1 y PM. ¿Sí? R1 y PM. Los otros datos son los de la medición, P0, los del sistema de batímetros, y 0, las de un amperímetro, y la B1N o está definida o ha sido medida también. ¿Está bien? Lo que sí tienen que contemplar es que B1N es la tensión de línea y solo va a ser válida por cada fase si se tratara de un triángulo. Si fuera una estrella, tendrán que dividirla en raíz de 3 como siempre. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende esta particular situación de los ensayos de vacío, es decir, al rotor libre? En la práctica, profe, R1 es un valor que conocemos o lo tenemos que medir. En la práctica sería que lo tienen que medir. ¿Sí? Por decir, si hoy no fuéramos, si tuviéramos esa suerte de irnos al laboratorio de eléctrica y tenemos un motor ahí a mano, bueno, nos podríamos primero a medirle R1 por hacerle circular corrientes, bueno, de continua, conocidas, haciendo, bueno, un ajuste ahí de entre el 10 y 20% de errores para ajustar ese R1. Una vez que tengamos el R1, ahora pasaríamos a hacer, déjenme ver, sería el siguiente, este ajuste, es decir, ahora alimentaríamos el motor, haríamos la prueba de vacío a tensión nominal y a tensiones menores, relevamos esta curva, la llevamos a una proyección cuadrática, esto lo podemos hacer si quieren numéricamente, pero es más fácil hacerlo gráficamente, con 2 puntos ya tendríamos la recta, con más puntos, bueno, la verificamos, y extendiendo esa recta obtendríamos un valor suficiente de PM. Con PM volvemos a esta ecuación y ya tenemos PM, PQ, P0, descubrimos la PFE, que es la que necesitamos para continuar. Esto lo hicimos en la clase pasada como ejercicio, no como medición, ¿no? Como medición, bueno, no tenemos la oportunidad por ahora. ¿Se entiende cuál sería el proceso si fuera en serio, con un motor enfrente? Está claro. Buenísimo. Bueno, el procedimiento manual de cálculo hubiera sido el de siempre una vez que obtuvimos la PFE, es decir, la potencia que atribuimos solamente a las pérdidas del núcleo de hierro. ¿Sí? Recuerden que aquí, efectivamente, por ser un sistema mecánico y por tener, bueno, corrientes importantes por la resistencia equivalente del cobre, hay que deducirlo en el sentido de restarlo, ¿no? Esa resta que vimos recién. Lo demás pueden ver aquí, son dos cálculos simples que hemos hecho y que, bueno, más allá de el ajuste que podemos por ahí tener por decimales o convertir grados y radianes y ese tipo de cosas, bueno, no tiene mayor dificultad, ¿sí? Las recomendaciones siempre traten de utilizar unidades una vez que reemplazan por los números de las magnitudes para poder hacer un balance de unidades que le permita verificar que al menos en ese aspecto han sido bien calculados, ¿sí? Uno suele cometer errores muy sonsos por ahí, ya sea, por decir, entregan unos ohmios cuando deberían haber encontrado una corriente o una tensión. Así que no dejen de balancear por unidades, es un aspecto que por ahí Fraile Mora deja de lado, porque bueno, ha sido verificado por otros métodos. Y ustedes tal vez no tengan ese revisor que les va a permitir verificar su ejercicio, ¿sí? Verifíquenlo ustedes. No dejen de utilizar unidades en sus ecuaciones. Bueno, ese es el ensayo de vacío que lo hemos hecho en un ejercicio de la clase pasada. Este sería el ensayo de corto, el equivalente para un motor sería hacerlo a rotor bloqueado. Este sí es directo, la potencia medida, la potencia activa medida por el orden o la magnitud, sí que se la podemos atribuir al cobre. ¿Sí? Se la podemos atribuir al cobre. Dado que ustedes han medido R1 para el ensayo anterior, o es muy común medirlo en un ensayo de este tipo, podemos deducir la R2', ¿sí? Todavía no podríamos deducir la MI o la MB o la M de relación de transformación, pero ya estaríamos bastante más cerca de encontrar los valores individuales, que generalmente en un transformador no nos interesan o los aproximamos por la mitad. Aquí el R1 sería conocido, así que el R2' al menos ya lo tendrían ustedes deducible. ¿Y por qué es muy importante encontrar el R2'? Díganme ustedes, ¿por qué sería muy importante el R2'?
Para calcular la S. Bueno, en cierta manera, en realidad, es para encontrar la resistencia de carga, ¿sí? Recuerden que la resistencia de carga, por ahí andaba, a ver si lo tenemos a mano. Ah, sí, sí. ¿Sí? Es necesariamente una función de la R2'. La S, bueno, es una función de otra cosa, que es básicamente la del punto de trabajo. El punto de trabajo es una velocidad, o es un torque, o es una potencia, y por lo tanto de ahí deducimos la S, el deslizamiento. El deslizamiento es un indicador del punto de trabajo actual del motor. ¿Sí? Es decir, como estamos en ensayos, a ver, se me pasó. Ah, no, acá está. Como estamos en ensayos, ¿existe una S para el punto de trabajo del ensayo a rotor libre? Claro que sí, existe una S equivalente. ¿Existe una S equivalente para el momento del ensayo a rotor bloqueado? Claro que sí, de hecho es fácil, el rotor bloqueado vale 1. ¿Sí? El rotor bloqueado vale 1. Y de hecho la RC' por esa misma razón o por otras razones físicas es evidente que es 0. ¿Sí? En esta nos importa el RC, no lo estamos averiguando, en vacío no lo estamos averiguando, pero existe un RC porque está girando el motor, o sea que hay una transferencia de energía hasta el eje, que es evidente si está girando, y podríamos, bueno, encontrar el valor de S, el valor de RC' equivalente, que no lo estamos pidiendo y no es común que lo pidamos, porque es solo un ensayo destinado a encontrar el circuito equivalente o parte del circuito equivalente. El ensayo más importante para encontrar el circuito equivalente sin duda es el ensayo de cortocircuito a rotor bloqueado. ¿Sí? Recuerden ustedes que es muy común, incluso en motores, que despreciemos la rama paralela, que es consecuencia de haber hecho el ensayo de vacío. A veces no está disponible o, mejor aún, es despreciable. Listo, nos encargamos con este ensayo de deducir el circuito equivalente. ¿Y en qué nos queda un circuito equivalente? Y no mucho más que eso. ¿Sí? La R1, si la hemos medido, la conocemos y es preferible que así sea porque si no, no vamos a tener datos de R2', que es absolutamente necesario para, ahora sí, averiguar las magnitudes eléctricas o algunas derivadas de ellas del punto de trabajo del motor. ¿Sí? Este no es el punto de trabajo del motor, este es un ensayo y su circuito equivalente. ¿Se entiende? ¿Por qué el circuito equivalente es importante? Bueno, porque el circuito equivalente, dado que estamos suponiendo que estamos trabajando en un sistema lineal, no es cierto que sea lineal, pero es una aproximación suficiente, decimos, el circuito equivalente es válido siempre, sin importar el punto de trabajo. Pero si hay algo que queremos saber del punto de trabajo es la potencia transmitida o insumida por el sistema, el torque o las magnitudes eléctricas equivalentes de tensiones y corrientes, especialmente corrientes. ¿Sí? Porque son, bueno, lo que nos puede decir que en este momento el motor trabajando a tal velocidad, tenemos una corriente de consumo de tanto, o una potencia de tanto, o una potencia reactiva de tanto otro, o una potencia aparente desarrollada total de tanto valor. ¿Sí? Para este punto de trabajo. No hay punto de trabajo en este equivalente que estamos mirando acá, es solamente una deducción de un punto ideal de trabajo con el rotor bloqueado. ¿Alguna pregunta? Bueno, un aspecto importante que nos estaba faltando tener en cuenta, bueno, ahí estaba el ejercicio ese que desarrollamos la clase pasada, no es muy difícil, fíjense que entre los datos dados para que podamos deducir, estaba, 15 CV, 380 voltios, 50 Hz, 4 polos. Recuerden que los polos, la P que utilizamos en este libro y en muchos otros, es pares de polos, así que estos 4 polos son 2 pares de polos, P igual a 2. Guarda con eso. Los 15 CV, bueno, por 736 vatios por cada caballo vapor deben transformar ustedes a una potencia en voltamperes. ¿Para qué nos sirve conocer esa potencia nominal aparente? Bueno, generalmente porque el cortocircuito, aunque no lo hemos dicho recién, pero ustedes lo saben por tantas veces que hemos visto este tema, incluso en transformadores, es el ensayo del cortocircuito a rotor bloqueado debe ser hecho o debe estar referido a la corriente nominal. Y acá no es evidente que 20 amperes sea la corriente nominal, es una cosa a verificar. Así que ustedes con este dato y la extensión de alimentación, guarda con la conexión si es este triángulo, deben verificar si estos 20 amperes corresponden a la corriente nominal. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque generalmente cuando el motor esté trabajando en algún punto de trabajo, ¿sí? Va a tener un valor de corriente que no puede superar la nominal. Así que si está en la nominal, la potencia de consumo va a ser la que corresponda a la nominal. Es decir, si esta es la nominal, esta va a ser la potencia de pérdidas atribuible a, sería ahí me perdí, al cobre. ¿Sí? Esta sería la potencia atribuible al cobre. ¿Sí? En cambio, si ustedes cambian la corriente de trabajo, bueno, ya no existe la corriente nominal en ese punto y por lo tanto va a ser otro valor de pérdidas. ¿Sí? Así que por eso que si no están trabajando a corriente nominal con este ensayo, habría que llevarlo a la potencia, habría que escalarla para que represente la potencia perdida cuando se trabaje a corriente nominal. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro detalle tenemos en este? Fíjense que en este nos dicen la resistencia por fase del devanado primario es 0,5, listo. Alguien nos dio el R1, se tomó el trabajo de hacer las mediciones. Bueno, aquí es tan fácil como que alguien lo inventó, pero no es ese el punto. El punto aquí es que alguien tendría que haber hecho las mediciones para que tengamos ese dato. Sin ese dato no es posible deducir R2'. Sin R2', no es posible deducir la RC de carga, RC' de carga. ¿Sí? Hay dos componentes principales de la RC' de carga que son la R2' y la S. ¿Sí? La S la deducimos del punto de trabajo, la R2' la deducimos de modelo equivalente, de circuito equivalente. Bien, ¿y X1 y X2 se miden también? No exactamente, no hacen falta en este punto, ¿sí? Podrían deducirse, pero no son deducibles de manera directa, menos con estos datos, ¿sí? No significa que no se pueda, pero son más difíciles de averiguar. ¿Por qué? Porque X1 no hay medida que vos puedas hacer sobre el bobinado para saber las pérdidas directas. Vos acordate que X1 y X2 son pérdidas de fuga de los bobinazos, ¿sí? Entonces no son una función de L1 ni de L2. Y eso, bueno, sin duda nos presenta un problema técnico importante para poder medir la fuga, ¿sí? En situaciones de diseño, sin duda que ese tipo de cosas sí que están modeladas y sí que están medidas, pero representa una situación de laboratorio mucho más elaborada que la que podemos tener en un taller simple, en un laboratorio simple, como el que incluso tiene ingeniería eléctrica. Bueno, decíamos entonces, fíjense que otro dato, una vez más, es un dato que acá nos lo han dado, pero hubiéramos hecho todo el proceso de relevamiento para encontrarlo. Las pérdidas mecánicas son de 250 vatios. ¿Sí? Pérdidas en el cobre van a ser iguales, bueno, a una función de esta R1 que nos dieron de dato. Una vez más, tanto este como este otro dato son resultados de ensayos que aquí están implícitos. Acá están implícitos. Si lo quieren, a modo de resumen, ustedes van a tener los datos o van a poder deducirlos de la consigna. ¿Está bien? Desde el punto de vista de la práctica, que bueno, no estamos teniendo, sí que tienen que tener en cuenta que esas son cosas que en un taller donde tengan que hacer estas pruebas, tendrán que averiguarlo con las pruebas correspondientes. Bien, volviendo a este ejemplo, que lo habíamos hecho en la clase pasada, no es muy difícil, se hace acá la deducción de la potencia de pérdidas en hierro, ¿sí? Por el balanceo de potencias ese que recién mencionábamos, y el resto del procedimiento es, bueno, el conocido. Guarda con la estrella, este en particular estaba en la estrella, así que la tensión para cada fase será de 220 y no de 380. ¿Sí? Recuerden que la tensión informada es de 380 porque son tensiones de línea en las medidas. Bien. ¿Qué otro detalle? Bueno, aquí está, ¿cuál es esta? Este es el ensayo de corto, también. Diría que es cortísimo el cálculo, no hay una mayor dificultad en esto. Y acá, bueno, sí, se fijan, tenemos el R1 más R2', no han sido aquí deducidas una de la otra, pero pueden deducirlo porque el R1 lo tenían ya de este primer ensayo. ¿Sí? El X1 y X2 no hace falta andar descomponiéndolo, y como dijimos, bueno, presenta algunos niveles técnicos más importantes para averiguarlo en ensayos. El balance de potencia, esta parte es muy importante, ¿sí? Va a aparecer en varios problemas con los que vamos a trabajar, y de hecho, bueno, no sé si llegamos, seguro que, bueno, depende de cuánto expliquemos, porque si nos quedamos con poco tiempo, bueno, el ejercicio está resuelto, pero es muy importante de que este balance de potencia lo manejen, ¿sí?
Una vez más, nadie está queriendo que se memoricen todo, lo que sí importa es comprender el concepto de este balance de potencia, así como recién hemos explicado las potencias implicadas en el ensayo de vacío, ¿sí? Si ustedes tienen clarito los conceptos, buscarán los datos en la propia consigna, harán los descuentos que correspondan y obtendrán el modelo equivalente a partir del ensayo de vacío, o al menos lo que de él se puede deducir. En este una cosa parecida. Sin recordar el balance de potencias, al menos conceptualmente, no sabrían qué son cada una de estas potencias que a veces van a estar de dato en el problema. Bueno, algunas potencias que no son importantes son las que se mencionan aquí. Hay algunas de ellas que ya hemos presentado, por ejemplo, la PQ1. Bueno, no es otra cosa que la potencia activa consumida por la resistencia de los bobinados, en particular en este caso el del estator, ¿sí? ¿Qué es el M1? Les recuerdo, es la cantidad de fases, ¿sí? No se nos hace evidente por esa fórmula de la M. En cambio, en el transformador hubiéramos puesto directamente un 3 sí que se nos hacía evidente porque estamos hablando de un sistema trifásico. En los motores hay variabilidad en la cantidad de fases, así que acá tenemos una variable, ¿no? M1, cantidad de fases del estator, ¿sí? Hay motores hexafásicos, dodecafásicos, en fin, hay casi siempre algún tipo de múltiplo de 3 para conservar la simetría trifásica. Pero el M1 ya no es siempre 3. Hay muchos problemas, obviamente, que sigue siendo un 3, pero tengan cuidado con ello, ¿sí? ¿Cuánto consumen entonces? Si conocemos la resistencia de un bobinado, ¿cuánto consume todo el motor en el estator como pérdida? Bueno, 3 veces eso, si fuera trifásico. Si no, M1 veces lo que corresponde, ¿sí? La I1 se supone que es la corriente que esté consumiendo el motor en ese momento. Si ustedes miden esa corriente, sencillamente con el dato de R1 ya pueden anticipar la potencia consumida por el cobre del estator, ¿sí? Por todo el cobre del estator. Recuerden que está por todas las fases del estator. En cuanto a P1, bueno, si se fijan, P1 sería una vez más, si I1 es la corriente que en este momento está consumiendo el motor, siendo M1 la cantidad de fases, no es otra cosa que por fase multiplicado por la cantidad de fases, bueno, nos da la potencia total consumida activa por nuestro motor, ¿sí? ¿Cómo se va a utilizar esa potencia activa? Bueno, ya está anticipado que una parte, preferiblemente pequeña si el diseño es bueno, sean pérdidas, ¿sí? Una de esas pérdidas bueno, es la del cobre, otra será la del hierro, que son deducibles de los ensayos y van a estar siempre presentes, ¿sí? Uno no importa en qué punto de trabajo, mientras esté en ciertos grados nominales de alimentación o de corriente, va a aparecer la potencia y pérdida de cobre, de hierro y la mecánica, ¿sí? Dicho eso, habrá que todavía descontar esos campos para encontrar la potencia que realmente hemos transferido para realizar un trabajo con el eje del motor. Bueno, ahí tenemos algunas de esas potencias de pérdidas sumadas, ¿sí? No es más que esa presentación de las pérdidas sumadas, al menos desde el punto de vista del estator. Bueno, aquí hace alguna serie de aproximaciones, ¿sí? Son tan comunes en todo nuestro ámbito de ingeniería y aquí lo hemos también presentado desde el transformador hasta ahora, hemos venido haciendo algunos ajustes de aproximación. Recuerden que estamos en motores de potencias, transformadores de potencias. Esto no es para aplicar a pequeños motores o a pequeños transformadores, ¿sí? Sin duda las ecuaciones van a tener que estar un poco más refinadas en el caso de los de baja potencia, porque acá casualmente muchas de estas aproximaciones se hacen por ser algunas potencias o algunas corrientes o algunas magnitudes mucho mayores que otras que hemos tomado de referencia y estamos descontando, o despreciando, mejor dicho. Aquí tenemos presentado uno de esos casos. Fíjense que está haciendo la aproximación suficiente de E1 por B1. B1 es la tensión de alimentación, pero si ustedes miran el modelo equivalente, B1 no tiene por qué ser E1. Bueno, la diferencia entre E1 y B1 es tan pequeña, al menos para ciertas situaciones, que la aproximamos, pues la E1 solo sería deducible del circuito equivalente. E1 sería deducible del circuito equivalente, es la tensión que estaría llegando sobre la rama paralela, la cual, dependiendo de los ensayos, no está siempre disponible, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, otra potencia que tenemos ahí contemplada es la potencia en el aire, por eso tiene la A de aire. Esto a veces para explicar por qué utilizan esos subíndices. Bueno, algunos están en castellano, algunos son heredados de muchos trabajos en inglés, así que algunos se conservan así. Bueno, por ejemplo, bueno, entonces acá la potencia del entrehierro, ¿sí? La potencia en el entrehierro. ¿A qué va a ser igual la potencia en el entrehierro? Bueno, sin duda, si a la P1, que es la potencia insumida, que podemos deducirla por mediciones simples, desde las mediciones que podemos hacer en el primario, llamado estator, le restamos las potencias de pérdidas de cobre, deducible a partir de la medición de R1, conociendo la corriente de consumo. La PFE, más indirecta, pero también deducible por el ensayo que hemos anticipado hace un rato y algún proceso de mediciones que hemos, fíjense que aquí la corriente en el hierro. ¿Cómo vamos a ver la corriente en el hierro? Bueno, necesariamente necesitamos el circuito equivalente, es decir, los ensayos. Sin el ensayo de vacío no es deducible la corriente del hierro, así que esta depende de tener datos del ensayo de vacío, ¿sí? Bueno, si quitáramos a esa potencia que podemos deducir o que podemos medir desde el primario, diríamos que para esta situación de trabajo, al restarla nos quedamos con la potencia que ha llegado a través del aire, ha cruzado hasta el rotor. Esa es la potencia en el entrehierro, ¿sí? La potencia en el entrehierro. Así como hemos calculado una potencia de pérdidas en el cobre del primario, también podemos hacer la del estator, la del rotor, que correspondería al secundario. Una vez más aparece el M correspondiente, o podemos hacerlo a través de las reflexiones. Si hiciéramos por reflexión, tenemos que contemplar el R2'. ¿Es deducible el R2'? No, lo calculamos hace un ratito. Claro. Si tuviéramos la R1 por mediciones o porque ya alguien ha hecho la medición por nosotros, como ese problema recién, podemos deducir la R2' después de haber hecho la deducción a partir del ensayo de corto, ¿sí? Con el ensayo de corto de por medio podemos decir la R2'. La I'2 ¿es deducible o se puede conocer? Sí, también. ¿Cuál sería o cómo se haría para encontrarlo? Por la fase, profe, la cantidad de fases. Bueno, es un tanto más fácil. Fíjense que la I'2 y la R'2 son reflexiones. La R2', bueno, es un caso particular, pero la que, bueno, creo que está un poquito lejos de acá, pero... ¿Cuánto es la I2'? Pero la I2 refleja el primario. Es la I1. Claro, no, la I2 refleja el primario. ¿Qué es la I1? Sí, entonces sí que la tenemos. La I1 es la I2'. Además, en todo caso, es una suficiente aproximación. Así que sí, este cálculo lo podemos hacer habiendo conocido R1 y midiendo I1, ya tenemos este cálculo, o podríamos deducir la M2, la R2 de manera indirecta. ¿Sí? Bueno, siempre las reflejadas, ¿no? Siempre las reflejadas. Bien, de manera equivalente, bueno, con esos datos que recién estábamos presentando, también podemos deducir la potencia mecánica interna. La potencia mecánica interna va a ser la potencia transferida a través del entrehierro, es decir, la potencia, la PA, potencia del aire, menos las pérdidas en el cobre. Entonces, ¿cuánta potencia de esta está disponible para transferirla mecánicamente al rotor? Bueno, sería esta potencia deducible, una vez más, de esta diferencia que estamos presentando acá. Bien, finalmente llegamos a esta tal PMI, que es la que tiene la expresión que estábamos buscando, ¿sí? Que es más corta de escribir y es más bonita de recordar, es M1 por RC' por I2' cuadrado. ¿Sí? Es mejor incluso que ustedes la escriban así para que sea más fácil de recordar. Pueden ustedes mirar una vez más el circuito equivalente. No quiero mostrárselo ahora porque pierdo la referencia de esta ecuación. Esta ecuación es la más importante sin duda en este punto. Y es, ¿qué potencia estamos transfiriendo al eje? Muy fácil, profesor. Es M1, cantidad de fases del primario, es decir, si hay 3 fases, ahí va un 3, por RC'. RC' es el equivalente de la carga
¿sí? Es el equivalente de la carga, RC' directamente, piensen ustedes en RC', por la corriente que la esté circulando, bueno, cuadrática, porque estamos tratando de averiguar las potencias. Así que la I1 la conocemos, que es la I2'. La RC' va a ser deducible de esa misma ecuación de cálculo que está presentada ahí, pero podemos pensar, para recordar la ecuación, es RC', porque la RC' representa la potencia mecánica transferida al eje, ¿sí? Al eje del rotor. Esta es la potencia que, bueno, diría yo que es la más importante, no es posible ponerla aislada porque se tiene que deducir necesariamente de las demás. ¿Está bien? Así que bueno, este es el balance de potencias. Hay un poquito más, bueno, ahí pueden ver ustedes que hay un poquito de pérdidas mecánicas. Evidentemente, si estamos en el rotor y el rotor se está moviendo, hay pérdidas mecánicas extra. Esas pérdidas mecánicas las habíamos presentado antes, tienen que ser deducidas de una serie de ensayos. Pueden ser tan solo eléctricos, pero también podría haber otros ensayos mecánicos que las deduzcan, ¿sí? No están presentados acá los mecánicos, sí el eléctrico del cual dedujimos la PM. Ahora sí que podríamos decir que la potencia útil transferida es la PMI menos la PM. Sí, no creo que la recuerden en siglas, es mejor recordarla conceptualmente. Después de recordar conceptualmente, sí que hay que ponerle un poco de equivalencias matemáticas para poder calcularlas, que son las presentadas antes que este punto. Bueno, dicho eso, lo único que nos queda por decir de estas referencias de potencias, de balance de potencias, hay un gráfico, me parece que estaba por ahí adelante. Acá está. Este gráfico puede ser que les ayude más a recordar de qué potencias se tratan. Muchas veces todos estos subíndices uno por ahí se pierde un poco y bueno, como eso es necesario volverlo a mirar, utilicen la referencia, el libro. No hay mejor referencia que el libro para estas serie de subíndices que por ahí uno de tantos que ve, capaz que no recuerda completamente. Pero sí que debe recordarle el concepto. Creo que es el circuito equivalente una de nuestras primeras referencias evidentes que tenemos pérdidas en R1, pérdidas en R2, le llamamos pérdida del cobre, ustedes ya saben, pérdidas en el hierro equivalentes en la RFE, ¿sí? X1 y X2, bueno, les dan sin duda las pérdidas por fuga desde la parte equivalente reactiva, que no es la que estamos mirando justo en este punto, porque estamos viendo potencias activas, ¿sí? Así que aquí se hace evidente dónde están las pérdidas, al menos desde el punto de vista del circuito eléctrico, equivalente eléctrico. Y aquí en la RC' no tenemos otra cosa que decir, que esa fue la potencia transferida, fue transferida a esa RC', así que cualquier potencia asociada a ella es la potencia en el eje. Lo que no quita que hay alguna pérdida extra y ahí está la potencia mecánica de por medio. ¿Sí? Así que estos gráficos, bueno, ayudan a recordar lo principal de este balance de potencia, que les permite también plantear estas ecuaciones de manera más fácil, siempre y cuando lo tengan claro, y no tratar de recordar hasta el mínimo subíndice, que eso me parece que es un poquito de pérdida de tiempo. De todos modos, sin práctica es difícil recordar cualquiera de estas cosas, así que lo recomendable es hacer prácticos, ¿sí? Si yo no me equivoco, por aquí, bueno, aquí está el práctico de balance de potencia, ¿sí? Balance de potencia. Se dan una serie de datos y acá se entra a hacer, bueno, parte del balance de potencias y, bueno, aparecen varios de los conceptos que se han visto, por ejemplo, el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento va a estar definido en función del punto de trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿va a haber ejercicios de estos en el aula virtual para hacer? Como los otros de transformador, por ejemplo. Bueno, sí, es más fácil que eso, es los problemas del fraile Mora, ¿no? Hay muchos ejercicios, tienen alguna guía de respuestas al menos. Debe haber un solucionario dando vueltas por ahí en internet que les pueda ayudar con el procedimiento. No siempre es el mismo procedimiento que uno quiera después realizar, porque bueno, hay varias maneras de realizarlo a veces y uno suele encontrar un método personal, me refiero, que bueno, le presenta menos problemas al momento de recordar cómo hacerlo. No quiere decir que no puedan fijarse en uno típico, pero a veces, bueno, el camino que puede haber tomado justo el fraile Mora para resolverlo en su solucionario puede que les resulte extraño y sin embargo deducible algún otro que les da los mismos resultados. Así que eso puede servir de guía, ¿no? En cuanto a los tipos de problemas, bueno, solo con leerlo se van a dar cuenta qué cosas se están aplicando, depende del caso. Supongamos, a ver, la potencia resolvida por un motor asincrónico trifásico 4 polos, con esta potencia, bueno, fue de 4,76 kilovatios cuando gira, tanto. Las pérdidas totales del estator es de tanto, pérdidas de rozamiento y ventilación es de tanto. Se le hace una serie de preguntas. Ahora pregunto a ustedes,
En este problema, ¿es posible deducir el circuito equivalente? No. No. ¿El punto de trabajo? Sí, eso sí. Eso sí. ¿Qué otro detalle? Bueno, balance de potencias. Creo que sí. Hasta cierto. Una de las mediciones, o digamos, esas magnitudes que utilizamos para decir que dice gira a tanto, es deducible del deslizamiento. Profe, el ¿Sí? balance de potencia sería el cálculo de todas las pérdidas, todas las potencias por pérdidas. Sí, 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 la potencia útil y las potencias de pérdida son las más importantes en principio que se puedan deducir de este caso y son las que uno necesita conocer de la situación. ¿Sí? Okay. Es decir, las potencias de pérdida no varían en general, ¿sí? No varían en general, son atribuibles al circuito equivalente. En este no está disponible, pero son deducibles aún así porque nos han dado datos. Fíjate, pérdidas totales del estator es tanto, rozamiento y ventilación de tanto. Entramos a hacer algunas diferencias planteadas del balance de potencias y podemos deducir, por ejemplo, potencia útil. ¿Sí? Rendimiento, bueno, también está de la mano del balance de potencia. Bueno, no sé, vámonos un poquito más adelante, no sé, a ver ¿qué dice? Este motor asíncrono trifásico, anillos rosantes, 10 caballo vapor, tensión y alimentación de línea y fase, 50 Hz, 4 polos. Tiene los parámetros del circuito equivalente estos, R1, R2', tanto, X1, X2', tanto. Fíjense que acá están dados, ¿no? Potencia de pérdida en el hierro es equivalente, ¿qué dice ahí? PM, bueno, no son nulas, pero son despreciables. El rotor está conectado en estrella, el número de espiras del rotor es igual al del estator, con idénticos factores de devanado. Si la red es tanto, ¿cómo se conectará el estator del motor? Bueno, Sí. Sí, una buena parte de los datos son parte del circuito equivalente, así que sí. Tenemos datos de rama paralela. No. No, son deducibles. No, porque la pérdida del hierro es... Claro, claro, claro. Así que bueno, como pueden ver, hay variantes de los problemas, pero todos están relacionados básicamente con estos pocos temas. Uno de ellos es circuito equivalente y la deducción, ensayos y la deducción del circuito equivalente. A veces, como pueden ver en este problema, el circuito equivalente está dado en forma parcial y suficiente para el problema que nos presentan y está más relacionado con conexiones, balance de potencia, punto de trabajo. Fíjense que acá el punto de trabajo es mucho más importante todavía. Fíjense que habla del torque, ¿sí? Torque desarrollado de 12,5 Nm, una corriente de consumo para ese punto, una velocidad, supongo que es de ese punto, no lo leí completo el problema, pero es bastante probable que sea el de ese punto. Una alternativa de velocidad, en este momento no lo sé, habría que leer el resto del problema, pero también es un punto de trabajo distinto, o sea que en este no hay menos de 2 puntos de trabajo. Acá hay otro tanto de newton metro. A ver qué presentaba en el D. Dice el D, determinar par de plena carga. Bueno, el par de plena carga es otro punto de trabajo, no es el punto de trabajo que probablemente nos hayan presentado inicialmente. En fin, ¿sí? Lo que quiero decir, si quieren ustedes entrenarse, no hay otra cosa que resolver más problemas de esto. Hay unos problemas que han sido, no estamos desarrollando todos los temas, son los temas principales que serían balance de potencia, atados a ello, qué sé yo, el rendimiento, pónganle un poco más. Todos son consultables y son fáciles de trabajarlos con esos 3 temas principales. Hay ejercicios hechos, esos estamos tomando de parámetro para poder deducir el resto. Para más detalles de estos circuitos, bueno, ejercicio, estoy confundido. Tienen que fijarse en el solucionario para tener un modelo de resolución, ¿sí? No se atengan completamente al modelo del solucionario en el sentido de que
a veces, a falta de explicación de algún paso que ha hecho, puede que ustedes no estén entendiendo lo que está sucediendo. Así que traten de aplicar un poco más los conceptos que tienen. Con conceptos de por medio es más fácil de plantear que tan solo recordar justo el método que empleó un solucionario o incluso el problema que tenga a mano ya resuelto el libro. ¿Está bien? Sí, profe, yo cuando le preguntaba los ejercicios no era más que nada para la práctica, sino saber si era una actividad de esta etapa, digamos, para subir en el aula virtual, como para tener en cuenta por la fecha. Entiendo. Para tener un práctico entregable. Bueno, por ahora no he puesto yo un práctico entregable y de hecho, bueno, me parece que, bueno, para no sumarles demasiado más trabajo obligatorio, ya saben ustedes, acá el objetivo cuál es. Ustedes vayan a los parciales bien entrenados. ¿Cuál es el entrenamiento? Hacer ejercicio, sin duda, pero bueno, no les estoy poniendo ninguno obligatorio de entrega. Por ahí lo que sí les estoy sugiriendo es que hagan desde ahora siempre algo de ejercicios. No son muy difíciles, pero como todos estos temas que por ahí uno no los ha trabajado, aunque por más que los entienda en una primera oportunidad, es mejor desafiarse y resolverlos, ¿no? Perfecto, gracias. Por nada, bueno, veamos el punto donde que nos quedó el ejercicio. Bien, por ejemplo, hay mucho más temas, ¿no? Ven aquí dinámica del motor asíncrono. Alguna que otra cosa suele aparecer que es el torque en nuestros ejercicios, ¿sí? El torque es deducible del punto de trabajo. No vamos a ahondar en ello, fíjense que aquí hay mucho más para sacar jugo, ¿sí? No estamos viendo ese tipo de cosas ahora, ese nivel de detalle no lo estamos trabajando. Un poco por tiempo, otro poco porque, bueno, nos interesan los aspectos principales y ya que no tenemos mucha práctica en serio, bueno, nos estamos quedando con lo principal que vendría asociado a un trabajo en el laboratorio. Hay más nivel de detalle, fíjense aquí, tiempo de arranque de un motor asíncrono. Bueno, esto ya va hilando fino, ¿sí? No estamos pretendiendo eso, sí que ustedes pueden aprenderlo porque ahí están en el libro. Regulación de velocidad, esto es importante y bueno, hay métodos que sí que conviene que ustedes desde el punto de vista teórico seguramente han charlado con el ingeniero Maximiliano, algunos simples desde el punto de vista eléctrico, estrella triángulo, no sé si está por ahí, variación de la frecuencia, es un método típico, ¿sí? Así que bueno, no quiero repetir lo que seguramente han visto con Maximiliano o que pueden ustedes leer por su cuenta, ¿sí? Estos métodos sí que son importantes en cuanto a los arranques y les van a hacer muy rápido el año que viene cuando vean el control electrónico. ¿Por qué? Porque el control electrónico va a ser mucho más preciso para toda dirección, velocidad y torque como función de la aceleración. Uno por físico hubiera dicho posición, velocidad y aceleración de manera directa en forma de derivadas o integrales entre ellos. Desde el punto de vista del motor se habla de torque, no de aceleración. Torque es la función que en realidad queremos controlar en muchos casos. Y no es un control preciso el que podemos brindar solo con métodos eléctricos, son más bien de régimen, ¿sí? Ustedes hacen un arranque estrella de triángulo, ¿por qué? ¿Por qué hacen un arranque estrella de triángulo? Para reducir el pico de corriente. Sí, más que nada por eso. Tampoco es un método recontra útil porque no hacen más que en el arranque hacen una especie de gestión mínima que, bueno, es útil, pero tampoco es que lo protege indefinidamente porque realmente el pico sí que ocurre, aunque más bajo, en el arranque de estrella, y cuando hace el salto entre estrella y triángulo, generalmente uno está utilizando contactores que también tienen sus saltos de tensiones, y puede haber arcos que uno tiene que proteger, en fin, hay una serie de detalles técnicos más relacionados con la instalación en sí. Pero ese es un control muy grueso, digamos, un muy grueso arranque de velocidad más baja y de pronto salta a una velocidad casi nominal, que también implica, bueno, esos saltos de corriente, ¿sí? Entonces, es un medio bastante básico, simple, que se ha utilizado por mucho tiempo, sin duda, especialmente cuando uno no debía controlar ni posición, ni velocidad, ni torque, ¿sí? Solamente lo trabajaba de tal manera de que me estire la vida útil de contactores, del propio motor, de que no me exija la instalación y nada más. Pero después, ¿cómo trabajaba ese motor? Muy probablemente en valor nominal o valor máximo y punto, nada más, ¿sí? No lo estábamos controlando.
Bueno, así como muchos otros de estos controles que por aquí figuran aquí, no está mal conocerlos, porque en muchos casos estos motores van a estar trabajando de esa manera, pero ya el año que viene ustedes van a hacer el control fino que corresponde directamente electrónico, ¿sí? Bueno, estábamos en el balance de potencia, hay un ejercicio ahí que nos permite entrenarnos en ese punto. Déjenme ver si se me pasó o era el 4.3 o era el 4.4, me olvidé. Profe, una consulta. Sí, el 4.3, ahí está. Usted cuando Sí, decía escucho. el control de arranque de los motores No. para tener en cuenta... No lo escucho. ¿Se escucha mejor ahora? Un poquito mejor, sí. Ahí, a ver. Cuando usted nos decía de controlar Sí. el arranque de los motores, Sí. ¿es para controlar también el torque con el que arranque, si arrancan suave, los armónicos que inyectan la red y todo eso? Bueno, sí, sin duda, un parte del objetivo de que el arranque no sea tan directo es evitar un poco eso, pero tampoco es que tengamos un gran control. Efectivamente no tenemos un gran control, menos en un arranque estrella triángulo o en el otro que es un poco más suave, en el que utilizamos una variación de la tensión de alimentación. Eso es cuando tenemos los motores de anillo. Bueno, habrá un dibujo por ahí, pero ahora no sé si lo tengo. A ver, regulación de velocidad. Puede que esté aquí. No, ¿cuál estaba utilizando? Por variación del número polo. Bueno, eso, ahí está, bueno, por la conexión de Alander. Fíjense que es un motor especial. ¿Sí? Este es un motor especial. A ver, veamos si está por variación de deslizamiento, variación de la frecuencia. Bueno, de variación de la frecuencia también requiere de una máquina especial para hacer la variación de frecuencia en el caso de que no fuera electrónico. Fíjense que aquí directamente se mencionan los SCR, está mal la sigla, pero es el SCR, el tiristor. O sea que ya estamos en el control electrónico. Eso ustedes lo van a conocer el año que viene, salvo que por cuenta propia, bueno, quieren ir viéndolo, es sin duda muy interesante. Pero ¿cómo se hubiera hecho tiempo atrás? Bueno, tendría que haber sido conectado con un motor síncrono. El motor síncrono cambia la frecuencia dependiendo del nivel de giro, o básicamente lo están generando con el propio nivel de giro del motor sincrónico. Con ese variar la frecuencia de alimentación. Con la frecuencia de alimentación, si se fijan en las ecuaciones, de eso depende la regulación de la velocidad del motor. En fin, hay varias cosas. Lo mismo con el torque. Los controles se usaron, pero son o costosos o no regulan lo suficiente. ¿Sí? No regulan lo suficiente, entonces es pobre la regulación que tiene desde el punto de vista electromecánico del control de los motores de corriente alterna. Eso hizo que se tome casi un siglo de ventaja con motores de continua. El motor de continua ha tenido un desarrollo muchísimo más grande durante casi un siglo, y el control de los motores de continua es más simple desde el punto de vista eléctrico incluso, ¿sí? Con sistemas eléctricos analógicos uno lo puede controlar, básicamente con resistencias, capacitores, algunas bobinas extras, ya podría estar controlándolo. Generalmente de por medio se ponen, en el mejor de los casos, algo de amplificadores operacionales. Eso también lo van a ver ustedes en sistemas de control el año que viene. Sería el control analógico. Pero eso ha hecho que los motores de continua sean los más aplicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los controles de alterna, bueno, eran muy difíciles de realizar. Hasta la irrupción de la electrónica moderna, sin duda en los últimos 40, 50 años, un poquito más incluso, con los transistores, los tiristores, que hicieron que estos controles analógicos primero y digitales después sean más fáciles de implementar y más baratos. ¿Sí? Antes que ese punto, los controles electromecánicos aplicables a los motores son los que aquí se detallan, algunos como, a ver, aquí en el arranque si se menciona, bueno, no sé si estaba, bueno, el propio arranque de triángulo para motores de jaula de ardilla, ¿sí? Arranque por autotransformador. Fíjense que es un sistema relativamente simple, ¿no? Uno pone un autotransformador, le ha bajado la tensión con el autotransformador, entonces necesariamente ha bajado también la corriente, el pico de la corriente, no arranca muy brusco, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero son muy discretos, muy discretos en el sentido de que no hay un control continuo. Hay uno que es un poquito más continuo, que sería el arranque por el sistema de anillos. No sé si está por acá, debería estar por acá. Bueno, acá está la computación estrella de triángulo, es un salto importante, pero al fin de cuentas una reducción de la corriente de arranque. Acá está el de motor de rotor bobinado. Ahí tenemos
¿sí? Pueden ver ahí ustedes el esquema eléctrico aquí lo pone en evidencia, ya que nuestro motor es bobinado, tiene los anillos de contacto, uno le pone de por medio algunos reóstatos o resistencias para la alimentación y por lo tanto sí que lo está controlando. Fíjense que hay una especie de selector ahí de niveles, bastante discreto, pero bueno, al menos permite ya no hacer como el arranque estrella de triángulo, un golpe más suave y un golpe más fuerte. Ya tiene varias etapas de arranque, ¿sí? Obviamente hay la mano del operador para ir arrancando o se pone algún sistema electromecánico también de que va haciendo, probablemente por un temporizador electromecánico, haciendo un control de arranque de velocidad por saltos, ¿sí? Bueno, es un poquito más de control, pero pueden ustedes notar que requiere, del punto de vista constructivo del motor, bueno, una complicación, o si lo quieren un poco más de costo, motor bobinado, anillos rozantes, tiene desgaste, bueno, todas esas consecuencias. El control es continuo, tiene un nivel de precisión alto, no, el nivel de precisión no es alto, no es continuo, en fin, tiene una serie de detalles. Sí, estos son los controles, llamémosle puramente eléctricos. El año que viene ustedes van a estar con los electrónicos, controles electrónicos en electrónica potencia. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. Aquí estamos en la parte eléctrica, estamos también presentando cuáles son los simples métodos de control que desde el punto electromecánico y eléctrico en particular se tienen para estos motores de alterna. Claro, profe. Muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces, digamos, este tipo de detalles de los controles medio vastos y poco precisos hizo que los motores de alterna no se aprovechen en la medida en que actualmente se utilizan. Los motores de alterna suelen ser para el mismo torque entregado, mucho más pequeños, la precisión del control es muchísimo mayor, pero dependen definitivamente de controles electrónicos, ¿sí? No menos que tiristores, el año que viene los verán, de tiristores a transistores, que son los reyes del control. Los transistores siempre son controles analógicos en alto sentido, pero implica ya después mucho de digital, también lo van a aprender el año que viene, ¿sí? Volviendo a lo nuestro, lo que estamos poniendo en evidencia es que los controles que tenemos sobre los motores de alterna son relativamente simples, son varios de estos que se han mencionado, seguramente los han visto ustedes ya en las exposiciones de Maximiani o no sé si les ha mostrado, bueno, todo lo que se puede mostrar a través de un video aquí es relativamente poco. Pero lo que ponemos en evidencia es que los controles eléctricos o electromecánicos que existen para motores de alterna son relativamente reducidos, dependen mucho de que el motor presente algunas características particulares y por lo tanto no es aplicable universalmente a todos los tipos de motores, ¿sí? El motor más barato, llamémosle, o más difundido es el de jaula de ardilla, y el de jaula de ardilla no es tan controlable con estos métodos que recién mencionamos, salvo la estrella de triángulo o que ustedes estén interviniendo directamente en la alimentación, cambiándole la tensión de trabajo, la frecuencia de trabajo, cosas que son un poquito difíciles con métodos tradicionalmente eléctricos puros o electromecánicos incluso. Bueno, volviendo al balance de potencias, por si acaso. Teníamos acá el ejercicio 3, ¿sí? Bueno, no es muy difícil de plantear, pero lo podemos ahora, bueno, no lo voy a poder resolver yo a mano para hacer el mismo procedimiento, pero lo tienen ustedes todo resuelto ahí. Sería interesante que los revisemos, los repasemos un poco. Fíjense, tenemos un motor de inducción trifásico de 6 polos, ¿sí? De 6 polos, 50 Hz, absorbe una potencia de 20 kilovatios, cuando gira a 960 RPM. Las pérdidas totales del estator son de 0,5 kilovatios, las de rozamiento y ventilación de 1 kilovatio. Calcule el deslizamiento, pérdidas en el cobre y rendimiento. Bien, creo que ya lo hemos preguntado recién. En este ejemplo, ustedes creo que es evidente, no vamos a deducir datos suficientes para hacerlo, pero sí que es evidente que podemos saber el punto de trabajo. Y el punto de trabajo generalmente se expresa con el valor del deslizamiento, ¿sí? El deslizamiento, bueno, después repásense un poquito las fórmulas, no es una fórmula difícil, hay varias formas de calcularlo. En los problemas aparecen nuevas formas, pero que son deducibles a partir de la definición original, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esa forma de realizarlo. Fíjense que el N1 podemos deducirlo. Recuerden que N está siempre en RPM, F está siempre en Hertz, y aquí P es pares de polo. Guarda con ello, siempre pares de polo en este libro y en la mayor parte de los libros. De todos modos, por ahí pueden encontrarse con P refiriéndose a polos. Guarda, es P pares de polo.
Entonces acá tenemos, deducimos que nuestra N1, velocidad de sincronismo del motor, ¿qué es la velocidad de sincronismo? Recuerden ustedes que es la velocidad del campo del estator, aquí en este caso de 1000 RPM, ¿sí? No es tanto lo que importa 1000 RPM aquí, sino que ustedes sepan reconstruir por concepto o por la ecuación este tipo de cálculos, ¿no? Les he dicho varias veces y es lo que se tiene en cuenta en los parciales, importante que las ecuaciones reflejen la situación física de los modelos del motor, los modelos de los circuitos, de tal manera que eso quede en evidencia, ¿sí? No me pongan ecuaciones solo numéricas porque no es deducible muy fácilmente de que hayan utilizado la ecuación correcta ni que hayan deducido el principio principal de aplicación de estas ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones analíticas son lo principal en una resolución. El reemplazo numérico que sea con unidades para que sea más fácil de verificar para ustedes y también para mí, y para darles el visto bueno. Les va a quedar más claro que esta simple ecuación ahí, 60-53. ¿De dónde salió el 60? ¿De dónde salió el 50? ¿Qué es 60? ¿Qué es 50? ¿En qué unidad está el 3? Es pobre esa resolución numérica, la verdad que es pobre y no ayuda a fijar varios de los conceptos que hemos presentado, ¿no? Bueno, el deslizamiento, ¿a qué es igual? Bueno, una forma de recordarlo era la velocidad de sincronismo del rotor respecto de la velocidad de sincronismo del estator, ¿sí? Bueno, pero ¿a qué es igual la velocidad de sincronismo del rotor? Bueno, hay que tener en cuenta que el motor se está moviendo, por lo cual al N1 hay que restarle el movimiento del rotor y nos da la frecuencia que tiene que tener el campo rotor. N1 menos N no es otra cosa que la velocidad del campo rotor, ¿sí? Del campo magnético del rotor. Si ustedes lo recordaran conceptualmente así, bueno, supongo que también es fácil reconstruir la ecuación. La otra es que apliquen memoria y se recuerden el nombre de la letra y del subíndice. No es un método que yo utilice mucho, salvo que no haya otra forma de deducirlo. Bueno, ahí tienen el cálculo del deslizamiento. El deslizamiento en el que estamos es del orden del 4%, bueno, para este caso que recién se planteó. Potencia, la potencia que llega al motor. Acá, una vez más, estamos aplicando el balance de potencia. No es cuestión de taparse los ojos y no mirar las ecuaciones originales. Miren las ecuaciones originales, pero sí traten de entender la situación para poder reconstruirla a partir de recordar cuáles son las transferencias de potencia que van ocurriendo y dónde ocurren las pérdidas. Así que la potencia que llega al entrehierro no es otra que la potencia que realmente está insumiendo y podemos haber deducido, medido o nos han dado de datos, menos la potencia de pérdida. Las potencias de pérdida han sido de datos, hacemos una resta simple y ya tenemos la potencia que ha llegado al entrehierro y por lo tanto ha llegado al rotor. Si tenemos más datos, y ahí están esos datos que nos estaban faltando, podemos deducir cuánto hay de pérdidas en el cobre, ¿sí? Pérdidas en el cobre, ahí está calculado. La potencia útil en el árbol de la máquina, recuerden que aquí árbol se refiere a lo que nosotros llamamos a veces simplemente eje. La potencia útil en el árbol de la máquina no es otra que la potencia que ha llegado al entrehierro menos la pérdida en el cobre, menos la pérdida mecánica, que también es dato. Finalmente hemos encontrado la potencia útil, la que realmente debe estar haciendo trabajo en este sistema. No nos preguntaron el torque, pero también es deducible, ya que tenemos la potencia que está llegando. Fíjense que está la potencia, y creo que tenemos la velocidad, si no me equivoco. Sí, tenemos 960 RPM. Hay una ecuación muy simple de física que seguramente no la tienen tan fresca, pero la pueden recitar como si fuera una línea en el Martín Fierro. Y es, ¿cómo sería? Bueno, ahora se me olvidó a mí. Sería torque sería T igual a omega, que es velocidad, por, disculpen, dije mal. Potencia es igual a torque por velocidad. Potencia es igual a torque por velocidad. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la potencia que está llegando al eje de manera útil, y si tenemos la velocidad, bueno, potencia es igual a torque por velocidad, podríamos averiguar el torque, ¿sí? Por un despeje muy simple. Es una ecuación muy simple que es aplicación de física 1 o principio de física 2, creo que finales de física 1, porque es movimiento rotativo, ¿sí? Es una ecuación muy similar a nuestra potencia igual a tensión por corriente. Es potencia igual a velocidad, ¿sí? En este caso la velocidad es angular, por el torque, que vendría a ser el equivalente de una fuerza en un momento de giro, ¿sí? Recuerden que es una fuerza por una palanca.
cómo hubiera sido potencia en expresión mecánica, y hubiera sido algo como fuerza por distancia, y la distancia en función del tiempo hubiera sido una velocidad otra vez, así que sería una fuerza por una velocidad. Bueno, en fin, la ecuación corta es torque por velocidad, nos da la potencia, así que de ahí podemos deducir el torque. En este ejercicio no aparece el torque, pero en otros ejercicios sí que va a aparecer, así que tenganlo en cuenta y aprovechen y calculen el extra. ¿Sí? El torque de ese punto de trabajo. ¿Qué torque está realizando ese motor? Bueno, lo podemos saber. El rendimiento, bueno, es una medida muy típica de la mayor parte de las situaciones de trabajo de potencia, así que, bueno, ahí está calculado. Potencia entregada es la útil, potencia insumida, la que nos han dado de dato, o la insumida por las mediciones. Bueno, el ejercicio 4.4 es un poquito más amplio. Fíjense que hay datos para un circuito equivalente, están dados completamente, con lo cual es bastante probable que en este tengamos que resolver bueno, todo lo que del circuito equivalente podamos deducir. Bueno, si se fijan ahí, le está preguntando de todo, ¿no? Corriente en el estator, corriente en el rotor, pérdidas en el hierro, bueno, etc. ¿Sí? Bueno, no dejen de aprovecharse de ese par de ejercicios resueltos y el anterior de este capítulo, y váyanse sin dejar de repasar, bueno, los conceptos que les hagan falta, vayan resolviendo ejercicios de aquí para ir entrenándose. Sin duda, para nuestro futuro parcial segundo, lo que más nos va a interesar son un poquito el balance de potencias, otra parte importante de ensayos para deducir el circuito equivalente, y bueno, creo que lo que hemos mencionado recién, torques. No dejen de tener en cuenta el punto de trabajo relacionado con el torque, velocidad y deslizamiento. Torque, velocidad y deslizamiento, bueno, y potencia, que también es uno de esos valores equivalentes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otro tema entraría el parcial, profe, aparte de motores? Bueno, sin duda motores discontinuos, que no hemos visto en ejercicios, pronto los veremos. Y creo que me falta algún otro tema que ahora me he olvidado, pero bueno, después lo vemos. ¿Sí? Motores de alterno, motores discontinuos en ejercicios. El otro tema, ¿cuál era? No me acuerdo ahora, después lo revisamos. El otro tema clave, ya saben ustedes, hay muchos más temas, pero estos serían los temas claves para segundo parcial. Estamos, profe. Gracias. Por nada. Profe, ¿hay alguna fecha estimativa del parcial o no? Bueno, sí, siempre hay una fecha estimativa y sería algo así como entre 2 y 3 semanas antes de la última clase, para que tengamos tiempos recuperatorios y tengan ustedes tiempo en el caso de que les haga falta, bueno, estudiar entre uno y otro. Más o menos la primera de octubre, Y no me acuerdo, pero pónganle cuánto era la fecha final o si quieren, la fecha primera de examen, déjenme ver. No quiero equivocarme, pero me parece que en noviembre, muy probablemente la semana esta del 22, ya debe haber exámenes. Con lo cual, la semana del 15, si es que no la semana del 8, es la última de clases. Si no, verifiquen, después lo charlamos, significaría que a más tardar no, capaz que digo mal, ¿no? Capaz que es 15 la última semana, si no me equivoco. Después pueden verificarlo ustedes. Si es 15 la última semana, sí, tenés razón vos. La última de octubre sería una fecha bastante cómoda de tomar un segundo. Ok, profe. Nos vemos entonces la que se viene, profe. Dale. Nos vemos en clase que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Profe, ahí le preguntaron por chat de los exámenes. Sí, todavía no tengo lo que decían todos corregidos, así que sí, no he publicado los resultados parciales. Voy a ver si llevo a publicarlos para que ustedes puedan ir viendo. Me he olvidado de eso. Disculpe. ¿No se me viene este tema que yo lo podría poner todas las notas, digamos? No creo, no estoy llegando, sigo corrigiendo, pero no estoy llegando. Así que bueno, vamos a seguir viendo los parciales en forma parcial. Por los ejercicios resueltos que estén, bueno, que ya haya corregido yo, van a estar visibles ahí las correcciones para que las vayan aprovechando. O sea que usted está corrigiendo, está subiendo ya las correcciones parciales, digamos.
Claro, los ejercicios que ya están corregidos, se pueden ver lo que les apunté para el ejercicio. Perfecto. Y eso lo van a poder ir viendo. Voy a tener que hacer algo así porque, bueno, no estoy llegando con presentarles toda la resolución corregida. Bueno, listo, profe, gracias. Nos vemos, suerte. Gracias a ustedes.